Cinemática en dos dimensiones, tiro parabólico. El movimiento de una partícula llamado proyectil que describe como trayectoria una parábola en el aire cuando se impulsa con una velocidad inicial a un cierto ángulo de elevación es lo que conocemos como tiro parabólico. Es un movimiento en dos dimensiones y se puede ver como la combinación de un movimiento horizontal de tipo rectilíneo uniforme y un movimiento vertical uniformemente acelerado. Como características, bueno, sabemos que parte con una cierta velocidad inicial. Esta velocidad inicial obviamente es un vector que tiene una componente en X y una componente en Y, dado cierto ángulo. ¿Okay? Como características, bueno, describe la trayectoria de la partícula es una parábola, donde la velocidad es constante en X y sin embargo la velocidad en Y cuando va de subida es una velocidad positiva. Cuando llega al punto más alto su velocidad en Y es igual a cero y cuando va descendiendo su velocidad en Y es negativa. Finalmente, bueno, en algún momento eventualmente llegará al suelo y tendrá algún desplazamiento máximo en horizontal. Cuando su altura sea cero nuevamente, bueno, obviamente respecto del sistema de referencia. ¿Qué características tiene? Bueno, pues la velocidad se tiene que descomponer en velocidad en X y velocidad en Y, la velocidad inicial. La velocidad en X es constante para todo el recorrido y en el punto más alto la velocidad en Y es igual a cero. Eh, si dos tiros parabólicos tienen las mismas velocidades iniciales, pero sus ángulos de elevación son complementarios, es decir, suman 90 grados, entonces sus alcances horizontales serán iguales. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo de 15 grados y el ángulo de 75 grados. El alcance, que está definido por la distancia horizontal, es el mismo. Ok, porque son ángulos complementarios. El alcance horizontal máximo se obtiene cuando el ángulo de elevación es 45 grados. Ok, que es esta trayectoria. En el caso general de aceleración constante, las ecuaciones del movimiento están dadas por estas relaciones matemáticas. Aceleración igual a constante implica que la velocidad va a ser igual a una velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la posición va a ser igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Todos los ejercicios de cinemática, absolutamente todos, se pueden contestar con estas ecuaciones. Veamos, en el caso de un tiro parabólico, ¿no? El cuerpo está únicamente bajo la acción de la gravedad, es decir, tiene una aceleración en y igual a menos g y una aceleración en x igual a 0. Entonces aquí vemos el gráfico. La aceleración siempre está apuntando hacia abajo, es la aceleración que es la gravedad. Es muy importante no confundir con la velocidad. La velocidad puede ser positiva, de hecho es positiva cuando va ascendiendo, es igual a 0 cuando llega al punto más alto y a partir de ahí se vuelve negativa. La velocidad nos da la dirección de movimiento, pero la aceleración no. Entonces, durante todo el movimiento, la aceleración en y es igual a menos g. En tanto, para las velocidades, la velocidad en x es constante, siempre es constante. Esta flechita siempre es constante, a la derecha es positiva según este sistema de referencia, en tanto que la velocidad en y, cuando el tiempo t es igual a 0, bueno, es una velocidad positiva. Cuando el tiempo va aumentando, este término va creciendo cada vez más hasta que llega a igualar a la velocidad inicial en y. Esto se vuelve 0 en ese punto que alcanza el punto más alto y a partir de ahí el término g por t es mayor que el término v0y, por tanto la velocidad en y es negativa. Entonces aquí podemos ver los vectores cómo va ascendiendo con un cierto valor positivo hasta llegar a 0 y después de ahí va descendiendo la velocidad en y. Finalmente, la ecuación que corresponde a la posición describe una parábola. ¿Okay? Hay una cierta altura inicial, que en este ejemplo es y igual a 0, pero puede ser distinto de 0, puede partir de este punto y a partir de ahí describirse el movimiento.
una velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de g por t cuadrado. Lo único que se hizo aquí es sustituir a igual a menos g. ¿Okay? Y para x, bueno, se considera una recta, que es igual a x0 más b0x por t. ¿Okay? Una cierta posición inicial dada por el sistema de referencia. Este sería el resumen de la posición, velocidad y aceleración para el tiro parabólico. La posición describe una parábola. La velocidad tiene componentes en x y en y. Y la aceleración, su aceleración en x es igual a 0 y su aceleración en y siempre es igual a menos g. En general tendríamos que las ecuaciones de movimiento están dadas por estas relaciones. Es conveniente separarlas. Tener un movimiento en x con aceleración constante igual a 0, que nos da una velocidad en x igual a una velocidad inicial en x constante para todo tiempo, una posición en x que depende de la posición inicial en x más una velocidad inicial en x por el tiempo, una ecuación lineal, y en y tendríamos que la aceleración en y es igual a menos g, por tanto la velocidad en y es igual a la velocidad inicial en y menos g por t. Lo único que hice fue sustituir a y igual a menos g en las ecuaciones generales que les presenté previamente. Y la ecuación para la posición en y es una parábola de la forma y igual a y0 más b0y por t menos un medio de g por t cuadrado. Es importante observar las ecuaciones y saberlas leer. b0y es constante, g es constante, y0 es constante, x0 es constante, b0x y b0y son constantes. De tal manera que estas ecuaciones nos dicen la posición en y para todo tiempo. ¿Okay? La posición en x para todo tiempo. Una vez que están dadas las condiciones iniciales del problema, las constantes no cambian. Veamos este ejemplo. Una piedra lanzada desde un puente 20 metros arriba de un río tiene una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo, dirigida a 45 grados sobre la horizontal. ¿Qué distancia recorre la piedra al chocar con el agua? ¿Con qué velocidad llegará la piedra al agua? Bueno, aquí ocurre lo que habíamos platicado desde el principio. La velocidad inicial, al tener un cierto ángulo, entonces tiene una componente en x y una componente en y. ¿De acuerdo? Entonces es importante indicar que tenemos un sistema de referencia, ¿ok? Con ejes x, y, ¿ok? La trayectoria, bueno, va a ser una parábola, ¿sí? Y chequen, por este sistema de referencia tenemos y podemos observar cuáles son las condiciones del problema, ¿no? Por ejemplo, la posición inicial es igual a 0, y inicial es distinta de 0. Aquí dice claramente la piedra lanzada desde un puente 20 metros arriba, entonces son 20 metros, ¿sí? Y la rapidez inicial, 12 metros sobre segundo, dirigida a 45 grados, nos permite descomponer la velocidad en y, ¿ok? Igual a, en este caso, seno de teta por b0, velocidad en x, igual a b0 coseno de teta, usando el teorema de Pitágoras con este triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Nos preguntan qué distancia horizontal recorre. Bueno, nos están preguntando por este x en el momento en que impacta, ¿no?, con el suelo. Todo problema tiene una condición física de solución. En este caso, para que impacte en el suelo, más bien, perdón, en el agua, implica que y final es igual a 0. ¿Okay? Y también nos están preguntando por la velocidad en ese punto. Que la velocidad sabemos que es un vector que tiene la forma una cierta velocidad en x, en y, más una cierta velocidad en y, en j. Entonces, una vez que analizamos el problema, que ya fijamos un sistema de referencia, que ya tomamos atención a los datos que nos están dando y cómo estos contribuyen a la información que tenemos para poder resolver el problema, entonces tenemos que plantear las ecuaciones. ¿Okay? Definimos y sabemos que
la aceleración en x es igual a 0, por tanto las ecuaciones son de este estilo para x. Las ecuaciones en y tenemos que una aceleración igual a menos g, por tanto son de este estilo las ecuaciones. Y tenemos las condiciones iniciales: y inicial, x inicial, b0 inicial y el ángulo. Con eso podemos determinar b0x como b0 coseno de teta y b0y, b0 seno de teta. Es importante que sepan y dominen los vectores y de la descomposición de los mismos, así como las funciones trigonométricas seno y coseno. Con esa información, nuestras ecuaciones en x se transforman de esta manera, ¿sí? Y entonces, una vez que ya tenemos el sistema de ecuaciones, entonces ya podemos empezar a resolver el problema. En este caso, ¿qué distancia horizontal recorre la piedra al chocar con el agua? Tenemos que la condición física de solución, eso es muy importante, siempre antes de realizar cualquier cálculo deben de conocer la condición física de solución. Si no, lo único que hacen es sustituir valores en fórmulas, pero eso no les lleva a ningún lugar, ¿vale? Tienen que saber hacia dónde van para poder llegar a ello. Entonces, la condición física de solución es que la piedra choque con el agua, es que y sea igual a 0. Entonces, en la ecuación cuadrática para y, sustituimos y igual a 0 y nos queda de esta forma. Como verán, bueno, y0 es distinta de 0, b0 es distinto de 0, seno de teta es distinto de 0, menos un medio de g es distinto de 0. Por tanto, esto es una ecuación de segundo grado que solo se puede resolver por la fórmula general. Aquella que dice menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo debido sobre 2a. ¿Ok? Entonces tengan cuidado con la sustitución. Es importante no temerle a los signos. En este caso el término a sería menos un medio de g, el término b es b0 seno de teta y el término c, que sustituye en la ecuación fórmula general, sería y0. Con eso van a obtener dos tiempos. Uno es negativo, que no tiene sentido físico para la solución, y un tiempo que es positivo, que es el que tiene sentido físico para la solución. Una vez que tenemos ese tiempo, bueno, pues ya que queremos la distancia horizontal, entonces vamos a la ecuación de la distancia horizontal, ¿ok? Entonces en la ecuación de la distancia horizontal sustituimos el tiempo y finalmente obtenemos ese valor. Como se dan cuenta, el resolver este ejercicio básicamente es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: la ecuación de la posición en x y la ecuación de la posición en y. Finalmente, ¿con qué velocidad llega la piedra al agua? Bueno, pues entonces tenemos que ver las componentes, ¿no? La velocidad en x y la velocidad en y observamos que aquí nos falta el tiempo. Precisamente este tiempo que nos falta es justo el tiempo que está en el inciso A. De tal forma que solo tenemos que sustituir el valor del tiempo aquí, obtener las componentes y escribir el vector de la forma b igual a bx en y más by en j. Ya sea que lo demos de esta forma vectorial, o que calculemos la norma del vector y el ángulo θ como tangente a la menos 1 de by sobre bx, ¿ok? Y de esta manera, siempre que damos la respuesta de una cantidad vectorial, tiene que ser en su forma vectorial o con magnitud y dirección, ¿ok? Y de esta manera habremos completado el ejercicio.